Recrearse, conversaciones que transforman. Un espacio pensado para reflexionar sobre los retos que enfrentan las familias de niños con desafíos en su desarrollo. Soy Noemí Díaz, licenciada en fonoaudiología y coach ontológico, con más de 35 años de experiencia en este campo. Hace tiempo que quiero hacer este podcast, porque hay muchas cosas que deseo compartir con vos. Pero siempre ponía algún pretexto, que me falta tecnología, que me cuesta hablar ante un micrófono, que suena mal. En realidad eran solo excusas, miedos o creencias limitantes. Y justamente de eso vamos a hablar muchas veces acá, de cómo esas creencias, nuestros prejuicios, nuestras dudas nos frenan y nos impiden avanzar. Pero finalmente acá estoy porque quiero hacer mi pequeño aporte a las familias de niños con desafíos en el desarrollo. Y ojalá algo de lo que diga hoy resuene en vos que me estás escuchando. A los que no me conocen les cuento que desde hace más de 35 años trabajo en el consultorio, en el sistema de salud o en distintos ámbitos de la educación. Y si algo aprendí en todo este tiempo es que los mejores resultados no llegan solo aplicando estrategias o técnicas. Los mejores resultados llegan cuando logramos que el adulto se fortalezca, cuando los terapeutas logramos eso, ¿no? Que el adulto se transforme, que se anime a mirar lo que le duele y desde ahí pueda pararse diferente frente a los desafíos. Mucho tiempo, tal vez por mi formación o por la terapéutica dominante en esos años, trabajé enfocada únicamente en mi paciente, en el niño o el adolescente. Pero hubo un momento en que entendí que eso no alcanzaba, que si el adulto que lo acompaña no cambia su mirada, si no revisa sus creencias, sus miedos, sus expectativas, si no se permite sentir lo que siente y lo puede compartir sin culpa, entonces todo lo que intentemos trabajar con el niño va a quedar muy limitado. Por eso comencé una búsqueda de herramientas para acompañar también a los adultos. El trayecto fue largo, lindo, formativo, aprendí muchas cosas, pero fue en el coach ontológico donde encontré un espacio para comprender y trabajar en ese ser que sostiene, que educa, que cuida, pero que también necesita estar contenido y recreado. Así nació la propuesta Recrearse, una invitación a mirar distinto, a salir del foco exclusivo de la estimulación en el niño y abrirnos a una visión más integral, donde el adulto es el eje, pero no como alguien que solo participa de la terapia o recibe pautas, sino como alguien que necesita hacer su propio camino, cuestionarse, reconstruirse, sanar, decidir qué tipo de vida quiere y cómo quiere habitarla. Porque criar a un niño o niña con desafíos en su desarrollo también nos desafía a nosotros como adultos a repensar todo lo que creíamos sobre la crianza, sobre la vida, sobre nosotros mismos. En los talleres con madres, padres, abuelos o cuidadores, trabajamos desde ese lugar. No se trata solo de dar estrategias, se trata de generar espacios de reflexión, de conexión, de transformación. A veces trabajamos lo más personal, como el dolor, el duelo, la propia historia. Otras veces nos centramos en la dinámica familiar, los vínculos, los recursos que hay o lo que se necesita. Otras
sobre cómo integrar estímulos de forma natural en la vida cotidiana sin convertirnos en terapeutas. Pero siempre, siempre desde una mirada que considera al adulto como un ser en acción, porque el cambio no es solo hacia el niño, el cambio es en nosotros. Y en ese proceso aparecen muchas situaciones que son comunes a varias familias. Por ejemplo, cuando los integrantes o algún integrante de la misma siente que no tiene ayuda, se siente solo en este camino o en este proceso. Por ejemplo, que un abuelo o familiar cercano nunca se ofrece a colaborar o pone excusas. Entonces, la reflexión es, ¿realmente se lo hemos pedido? ¿Sabemos si hay miedos? ¿Si hay algo que le impide acercarse? ¿Nos cuesta delegar? ¿Confiamos? ¿Hemos podido conversar y hacer acuerdos con esa persona? ¿Le hemos contado lo que sentimos? Entonces, a partir de ahí, intentamos abrir caminos. Esos interrogantes no buscan juzgar ni al otro ni juzgarnos nosotros, simplemente abrir caminos. Porque muchas veces los obstáculos son compartidos y se repiten en distintas familias. Y cuando los nombramos, algo empieza a moverse. Se despiertan emociones, dudas, frustraciones, pero también la posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Tal vez el mayor desafío no está solo en tu hijo e hija o en las terapias o en sus posibilidades, sino en el contexto que la o lo rodea. Pero para transformar ese entorno, primero tenemos que transformarnos nosotros. No se trata solo de aprender diferentes actividades para hacer en casa o de aprender alguna técnica y aplicarla. Se trata más bien de animarnos a mirar hacia adentro, a revisar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que esperamos. Estoy totalmente convencida de eso. Y para ilustrarlo, les voy a pedir que imaginen el árbol del jardín. Primero, ese árbol necesita un suelo fértil para poder crecer, ¿no? Para poder desarrollarse. También va a necesitar espacio, luz, agua, aire. Y eso va a permitir entonces que vaya manifestándose en su esplendor. A veces necesita que se lo sostenga, que se ponga un tutor para no caerse. Y si a su alrededor el espacio está cuidado, no hay malezas, no hay hormigas, si las plantas cercanas también están sanas, por supuesto que ese árbol va a crecer con mucha más fuerza y va a poder manifestarse, va a poder desarrollarse al máximo de sus potencialidades. No importa si es un árbol con flores, con muchas ramas, con pocas ramas, más escuálido, más robusto. Va a dar lo máximo que pueda. Y lo mismo ocurre con el niño. Necesita un entorno preparado. Y eso se logra si los adultos estamos en condiciones de sostener y de acompañar. En este podcast, la idea es hablar de ese jardín, de cómo cuidar el entorno, de cómo fortalecernos como adultos, de cómo hacer lugar a lo que sentimos, de cómo organizarnos mejor. Y por supuesto también vamos a compartir entrevistas para conversar de diferentes temas, para informarnos. Vamos a hablar de diferentes técnicas, estrategias para poder aprender a estimular. Pero todo eso como
parte de un trabajo personal. O sea, vamos a trabajar en nosotros para que el niño tenga un contexto que lo impulse. Sé que muchos van a sentirse reflejados o identificados con alguna de las cosas que dije. Otros pueden disentir, pero creo que si logramos compartir lo que vivimos, lo que sentimos, lo que aprendemos, vamos a poder transformarnos juntos. Así que los invito a que me acompañen en este desafío del podcast, eh, que fue bastante rígido esta primera vez, pero que supuestamente con el tiempo vamos a ir haciéndolo más coloquial e interactivo en la medida que ustedes participen, me propongan temas y bueno, ojalá algo de todo esto haya resonado y me acompañen en el próximo episodio. Bueno, entonces hoy hablamos de los motivos que me impulsaron a hacer este podcast, de cómo las creencias limitantes muchas veces nos frenan, de la importancia de trabajar en nosotros mismos como adultos para mejorar el entorno de los niños. Reflexionamos en el papel de ese adulto como eje del proceso desde su propia transformación. Y también usamos la metáfora del jardín para visualizar cómo influye el contexto. Contamos cómo nació Propuesta Recrearse, cuya filosofía es la que quiero compartir. En el próximo episodio vamos a hablar de qué entendemos por desafíos en el desarrollo, para también poder identificarse ustedes como oyentes de este espacio. Si este episodio te resonó, te dejó pensando o te dio herramientas para acompañar de otra forma, compartilo. Tal vez alguien que querés también lo esté necesitando. Y si tenés preguntas o sugerencias de temas que te gustaría que abordemos, escribime. Este espacio crece con cada conversación, con cada ida y vuelta. Podés seguirme en redes para más propuestas, ideas y estrategias. Esto es Recrearse, conversaciones que transforman. Porque el primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca de donde estás.